Señor, para este día, Padre Celestial, permite, Espíritu Santo, Señor, que los hermanos abran su corazón y lo abracen, Señor, porque lo único que tenemos que vale la pena, Señor, es el saber que tú moriste, Jesucristo, por nosotros en la cruz con el propósito de llevarnos a una vida eterna, Señor. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fíjense que hay una parte de la Escritura que dice que por el oír y por oír la palabra de Dios que viene la fe, no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues hoy les voy a dar una razón más para que nosotros hagamos crecer nuestra fe. Sí, el Señor quiere, después de habernos hecho nacer, tenemos que tener un proceso. Y ese proceso es un proceso de maduración. ¿Sí? Los bebés, ¿verdad? Nacen en blanco, traen un libro en blanco, pero ahora es necesario que los padres empiecen a crecer a escribir en la vida de ese bebé, porque depende de cómo los padres, si conocemos al Señor, empezamos a escribir en su vida, depende mucho para su crecimiento espiritual. ¿Sí? Pero cuando nosotros nacemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que también nos deja en blanco, porque todo lo viejo queda atrás y viene a ser hecho nuevo. Pero ahora no depende de nuestros padres, ahora depende de cada uno de nosotros lo que escribamos en ese libro que está en blanco, ¿sí? Y bueno, la plática de este día se llama "Las profecías cumplidas son evidencia de que Jesús es el Mesías". ¿Sí? ¿Sí, amén o no? ¿Sí? Bueno, fíjense que la vida de Jesús, tal como la conocemos nosotros, se encuentra plasmada ahora no hay Biblia, bueno, ¿cómo se llama? Se encuentra plasmada en los primeros 4 evangelios que nosotros tenemos. ¿Quién se lo sabe, hermanos? ¿Quién se lo sabe? Los primeros 4 evangelios. ¿A poco no se lo saben, hermanos? A ver, Laurita, dime los primeros 4 evangelios. No, Mateo. A ver, ¿cómo? A verlo ahorita. Lucas y Juan. Lucas y Juan, ¿sí? Estos 4 evangelios, hermanos, son pilares, ¿sí? Si no, no lo sabemos. O sea, tenemos que aprender, hermanos, de veras, allí en la célula en donde nosotros estamos, hemos hecho la lucha porque las hermanas y los hermanos se aprendan los libros de la Biblia, ¿sí? Que no significa que porque se lo sepan, ¿verdad? Ya tienen palomita, pero ya tienen la rayita para la palomita, ¿no? Porque lo otro, ¿verdad? Significa que vamos a estar escudriñando la palabra, hermanos. Porque si nosotros no escudriñamos la palabra, perdemos la vida eterna. Fíjense nada más. Dice, ¿cómo dice ese texto? Escudriñad, ¿qué? La palabra, porque en ella, ¿qué? Nos parece que tenemos, ¿qué? La vida eterna, hermanos. Qué importante es que nosotros podamos leer las Escrituras. Y bueno, estos 4 evangelios, hermanos, son pilares del cristianismo y nos ofrecen perspectivas únicas sobre el ministerio, la enseñanza, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pero además estos evangelios nos ayudan, ¿verdad?, a reconstruir una cronología de la vida de Jesús.
¿sí? Uno de los relatos que para mí, dentro de los evangelios, es muy importante, es cuando el Señor Jesús selecciona a sus discípulos, ¿sí? Y les transmite a ellos, ¿verdad? Lo que Él, la esencia de lo que Él es. Entonces, el Señor Jesús les da formación, ¿verdad? La enseñanza que cada uno de ellos, ¿verdad? Recibió, es lo que nos transmitió y es lo que nos sostiene en pie, es lo que nos permite poder conocer a Jesús, porque físicamente no lo conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Lo conocemos en nuestra relación con Él, que es muy importante. La elección de estos 12 hombres representa un momento crucial en el ministerio de Jesús. Estos hombres, que eran de diversos orígenes y personalidades, fueron formados por Jesús a lo largo de ¿cuántos años? 3 años y medio, ¿sí? Entonces, a través de su interacción, Jesús moldea a 11 hombres, porque bueno, acuérdense que uno de ellos le falló, pero Jesús no tenía solamente 12 discípulos, dice la Escritura que tenía muchos más, ¿sí? Tan es así que cuando llega el momento de elegir a la persona que iba a sustituir a Judas, dice que tenían que tener algún requisito, y el requisito era de que hubieran seguido a Jesús desde el principio de su ministerio. Entonces, pero para poder tener vida, cada uno de nosotros, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Entonces, estos hombres fueron instruidos, ¿verdad? Por la sabiduría del Señor Jesús, los preparó para que ellos pudieran difundir el mensaje después de su partida, porque Jesús ya todo lo tenía, todo lo tenía concebido. Estos hombres pasarán el resto de sus vidas formando a otros hombres que a su vez formarán otros hombres y mujeres, desde luego, porque los discípulos de Jesús no solamente fueron hombres, también fueron mujeres. Y este proceso de formación refleja, hermanos, la importancia en la iglesia, aquí con nosotros, de lo que significa el discipulado. Es importante que nosotros discipulemos y que ustedes se dejen discipular. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa aprendiz o seguidor, ¿sí? Cada evangelio describe con matices diferentes, hermanos, la personalidad la personalidad de Jesús, ¿sí? Y también los 4 evangelios, hermanos, piensan que todos son igual, dicen lo mismo y que están dirigidos al mismo grupo, ¿sí? No, hermanos, no están dirigidos. Están dirigidos a diferentes grupos de personas. Y lo vamos a ver, no hoy, pero yo les pido que lo aprendan y que además, hermanos, lo contemplen en la palabra, ¿sí? Entonces, Mateo, por ejemplo, dirige su discurso al pueblo judío. ¿Sí? ¿A quién dirige? Al pueblo judío, ¿sí? Y enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Marcos y Lucas no estuvieron directamente con Jesús, pero se documentaron y pudieron experimentar, hermanos, una relación con Dios porque lo buscaron. Nosotros tampoco no tenemos entre nosotros físicamente a Jesús, pero ¿está o no está?
¿sí? Entonces, por ejemplo, el Marcos ¿cómo se llama? El Evangelio según San Marcos es un evangelio concreto y dinámico. ¿Qué es lo que destaca? La acción y el poder de Jesús. Entonces, cuando leemos, tenemos que empezar a aprender a apreciar hacia quién está dirigido, aunque no significa que no nos bendiga a nosotros. Lucas en su evangelio es dirigido al pueblo gentil, hacia nosotros, a los que no somos judíos ni estuvimos viviendo con Jesús. Y resalta la compasión, el amor de Jesús por los marginados. Él también escribió, Lucas, el libro de los Hechos, ¿sí? En cambio, el de Juan, hermanos, es un evangelio más reflexivo. Se centra en la identidad divina de Jesús, ¿sí? El ministerio de Jesús fue un ministerio que se caracterizó, ¿verdad? Porque él andaba de un lugar a otro, o sea, su ministerio era itinerante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? En muchas ocasiones sus enseñanzas son expresión, ¿verdad? Son expresadas por medio de parábolas. Y hace un tiempo recuerdo que en el Salmo 78, no me acuerdo exactamente qué versículo, pero nos dice, y abriré mi boca en parábolas y evocaré las cosas escondidas. ¿Cómo hablaba Jesús? A través de parábolas. Y entonces empezamos a ver cómo aquellas expresiones inspiradas por el Espíritu Santo vienen a manifestarse en la vida de Jesús. Porque vemos el cumplimiento en la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, todos estos mensajes
aunque era judío y estaba en Jerusalén, estaba ¿cómo se llama? Bajo las órdenes de quién? Del Imperio Romano, ¿sí? Así como si, bueno, yo espero en el Señor que cada día sigan decayendo más, ¿no? Los gringos, ¿sí? ¿Verdad? Pero si una persona que, por ejemplo, ¿cómo se llama el cubano que trabaja para Trump? ¿Marcos qué? Marcos Rubio, ¿verdad? Él es cubano, pero ¿a dónde está trabajando? Pues, y será muy querido para los cubanos, ¿verdad que no? Pues este hombre era igual, ¿sí? Este libro, el libro de Mateo, ¿cómo se llama? Narra de esa manera en que, ¿cómo se llama? En que fue llamado por el Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué pasa? Este encuentro nos debe revelar varias verdades, porque cada enseñanza en la Escritura nos trae algo que nos debe de revelar, ¿sí? Y darnos cuenta que ese hombre que no era nada querido por el pueblo y que era un tramposo y un ratero, cuando el Señor lo llamó, él inmediatamente se fue. Entonces, nos damos cuenta que ese encuentro, ¿verdad? Que Jesús llama a las personas por su gracia, hermanos, y no por sus méritos. Todos somos llamados. O sea, si estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado. Y no importa cómo nos califiquemos cada uno de nosotros. Lo importante es que el Señor nos llamó y que estemos atentos a ese llamado. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos llegado a la presencia del Señor y aún estando en la presencia ya del Señor nos sentimos indignos porque nosotros sí nos conocemos o no? ¿Sí? ¿Tenemos méritos para poder ser llamados por parte de Dios? ¿Verdad que no? Todo es por la gracia del Señor. Y que nadie está lejos para ser alcanzado por el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido indignos por nuestro estilo de vida de que Dios nos ame? Cuando ya nosotros alcanzamos a apreciar ese amor de Dios y que estamos conscientes poderosamente para su obra, ¿sí? Entonces, todos los de aquí, que estamos aquí, somos llamados, si no, no estuviéramos, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que el libro de Mateo se escribió para los judíos? Les voy a decir por qué. Porque presenta a Jesús como el Mesías prometido. Por eso nuestra plática se llama ¿cómo? ¿No se acuerdan ya? Sí, que las profecías. Bueno, entonces vemos que el Evangelio, ¿verdad?, está dirigido a los judíos, ¿sí? Y a una gente, o sea, eran los judíos que estaban
que ya eran cristianos. Entonces ya, o sea, la manera de predicarles a ellos no era hablándoles como algunos de nosotros fuimos, ¿cómo se llama? Evangelizados. No, a ellos les demostró Mateo, les demostró a los judíos, ellos como judíos conocían las escrituras, el Antiguo Testamento, y conocían, ¿verdad?, las promesas que Dios había hecho sobre un Mesías que iba a venir a rescatarlos, ¿sí? Entonces, Mateo las dirige a las profecías, ¿sí? Y no les da muchas explicaciones, ¿sí? Solamente les muestra cómo el Señor habló a través de los diferentes profetas para que todas esas profecías se vinieran a cumplir en Jesucristo, ¿sí? Entonces, el propósito central era demostrarles, hermanos, que en Jesús el cumplimiento de las profecías, de las promesas hechas por Dios, en Él se cumplían, ¿sí? Dos, comienza con la genealogía de Jesús, ¿sí? ¿Cómo dice Mateo? No lo puse, no sé si está, ¿lo puse? ¿No? Bueno, entonces en Mateo 1:1, quien tiene su escritura lo puede ver, ¿sí? Y dice, ¿qué es lo que nos dice ese Temo? Pero te paras y lo lees bien fuerte.
que en Jesucristo se cumplían todas las profecías, que estaría en Jerusalén, que entraría a Jerusalén sobre un asno, ¿sí? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burrito, cría de asna. Y el cumplimiento en Mateo 21, del 1 al 5. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betsagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Con este encargo, vayan a la aldea de enfrente. Allí mismo encontrarán una burra atada que tiene enfrente, que tiene con ella, ¿sí? Entonces, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor les necesita, pero que ya lo devolveré. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, ¿sí? Y dice otra de las profecías dice que sería traicionado por 30 monedas de plata. Cada una de estas lecturas, hermanos, debe darnos la seguridad de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la profecía dice de esta manera en Zacarías 11, les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas. Así que tomé las 30 piezas de plata y se las di al alfarero del templo del Señor. Su cumplimiento en Mateo 21, 4, 5. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron en Mateo 27, 9 y 10 dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Sí? La siguiente profecía, esto es lo único que vamos a leer. No, bueno, a ver. Luego dice, el pastor herido y las ovejas dispersas, Zacarías 9:7. Despierta, espada contra mi pastor. Déjenme quitar los lentes porque no leo bien así. Contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los pequeños. Jesús mismo, hermanos, se aplicó esta escritura, ¿sí? En Mateo 26, 31. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¿Sí? Y vamos, la crucifixión del Señor Jesús, Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. El cumplimiento en el Mateo 25, y en el verso 5, en el verso 36 y el 37. Lo crucificaron,
repartieron sus ropas echando suerte y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos y también nuestro Rey, hermanos. ¿Sí? La resurrección de Jesús. En Salmos 16:10 dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y en Mateo vemos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Mateo 28, del 5 al 7. Entonces el ángel les habló a las mujeres y le dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan a ver el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. ¿Sí? Y luego vemos la ascensión de Jesús al cielo. En el Salmo 47:5 nos dice: Dios ascendió con un grito poderoso, el Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. ¿Sí? ¿Cómo creen que lo recibieron en la presencia de su Padre a Jesús? Con un gran júbilo, ¿sí? Y en Mateo 28, del 16 al 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Y nos está incluyendo a nosotros, Señor, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las profecías, hermanos, estuvieron en la mente de los 4 evangelios, ¿sí? Al identificar a Jesús como el cumplimiento de las profecías, los creyentes, hermanos, podemos ver su papel en la historia de la salvación, que también, hermanos, nos invita a una relación más íntima con Cristo, quien cumplió cada una de esas profecías en su vida y que nos sirven, hermanos, como medio para fortalecer nuestra fe. Y los cristianos podemos confiar, hermanos, en que las promesas futuras también se cumplirán. ¿Sí? Jesús, hermanos, no apareció por accidente en la historia. Él llegó exactamente como el Padre lo había prometido. ¿Cuándo? En el momento preciso. ¿Cuántos de los judíos no hubieran querido que Jesús apareciera antes? ¿Sí? ¿Y cuántos judíos hoy quisieran, o sea, porque como no creen en Jesús, quisieran que ya estuviera aquí, cuando Él ya vino y nos redimió a judíos y a gentiles? Pero los judíos cristianos son contados, hermanos. Un día el pueblo judío va a clamar a ese rey que rechazó. Y ¿saben qué? El Señor va a tener misericordia de ellos también. Entonces, cada profecía cumplida es una evidencia de que Jesús es el Mesías y de que la palabra de Dios es digna de toda confianza. Fíjense lo que dice Mateo 5:17. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor, dijo Jesucristo. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla.
y revelante para los creyentes hoy. La profecía no son meros relatos bíblicos del pasado, son recordatorios de que Dios sigue actuando en nuestra vida y nos invita a confiar en su soberanía y su amor incondicional. Mateo lo escribió, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Él, ¿sí? Porque yo quiero decirles que al no ver cumplidas o no ver contestadas, entre comillas, nuestras oraciones al Señor, ¿verdad? La mayor lucha del creyente ocurre cuando no es respondida, cuando no es visible. Y sin darnos cuenta, ¿verdad? Trasladamos una mentalidad divina, ¿verdad? Al ámbito humano, hermanos, y esperamos que Dios actúe según nuestros tiempos. Y queremos la respuesta, pero ya, ¿sí? Pero Dios no trabaja bajo la presión de la urgencia humana, sino bajo la sabiduría de su eternidad. ¿Sí? Cuando no vemos resultados inmediatos, la tentación es rendirnos, dudar o incluso algunos abandonar la fe. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la fe verdadera aprende a confiar aún cuando no entiende, aún cuando no recibe en el momento en que quiere. Esperar en Dios no es una pasividad, hermanos. Significa permanecer firmes, creyendo que Él está actuando, incluso, hermanos, cuando no hay señales. Así es que aprendamos a ser fieles, porque todos tenemos algo que pedirle al Señor y estamos esperando la respuesta del Señor. ¿Sí? No tengas miedo, porque el Señor ya te mostró a través de la Escritura que Él cumple su palabra, ¿sí? Entonces, una de las mayores seguridades que tenemos como creyentes es que la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿sí? Y no depende de emociones, circunstancias o de opiniones humanas o de lo que vemos o sentimos. Depende de lo que Él dice, porque lo que Él dice es más real que lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Isaías 55, 11, ¿sí? Nos transmite esta verdad. Así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿No te da esa seguridad de que el problema que tienes en este momento, hay la seguridad de que el Señor va a responder? Y dice la Escritura, porque esta pequeña y leve tribulación no se compara con la gloria venidera. No tengas miedo, hermano, ¿sí? Aunque no veas, aunque no sientas, porque hay veces que sentimos la enfermedad en el cuerpo. El Señor dice que en la llaga de Cristo todos nosotros fuimos curados, ¿sí? Y esto significa que cada promesa pronunciada por Dios
tiene un propósito definido y ese propósito se cumplirá. Ninguna palabra divina queda sin efecto, ¿sí? Porque aunque hoy no veas el fruto, la semilla está sembrada. Aun cuando el proceso parezca largo o difícil, también se va a cumplir. Él no habla por hablar. Cuando Dios promete, Él lo cumple, ¿sí? Y usa el tiempo de espera, hermanos. No creas que ese tiempo de espera no tiene propósito. Él lo usa para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, ¿sí? Acuérdense de esa viuda que iba con el juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia. Sigue orando, porque Él te está viendo y Él ya tiene la respuesta para tu problema, ¿sí? Entonces, Él quiere eliminar dependencias equivocadas. No depende de si tienes trabajo o si tienes un amigo importante en el lugar donde quieres entrar. No importa, ¿verdad? Si esa persona es la que te puede ayudar económicamente. No, aprende a depender de Dios, porque Él puede usar a cualquier persona para bendecirte, ¿sí? Y Dios en ese tiempo de espera nos está preparando para recibir la promesa. Esperar no es un castigo, hermanos, es un proceso para la bendición. Dios no cumple no solo cumple lo que promete, también nos prepara para sostener lo que nos da, ¿sí? Y de amor y el cuidado del Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, yo les digo, desde la perspectiva divina, Él está esperando el momento exacto, aquel en el que su voluntad se va a cumplir, y les digo, de la mejor manera, ¿sí? Y en su amor, Dios trabaja primero en nosotros y antes de entregarnos a lo que nosotros anhelamos. Cuando parece demasiado tarde, hermanos, Dios aún tiene la última palabra, ¿sí? Y uno de los relatos más impactantes sobre la espera y el cumplimiento de las promesas del Señor es Lázaro, ¿o no? ¿Sí? Cuando Jesús fue informado que estaba enfermo, el Señor no acudió, ¿sí? No fue de manera inmediata. Cuando el Señor llegó a la casa de las hermanas de Lázaro, las hermanas le recibieron con un reproche: si hubieras estado aquí, ¿sí? Y era tarde, ya había muerto. Es más, hasta una de ellas le dijo: el Señor ya hiede, es de 4 días, ¿sí? Pero Jesús dejó claro, ¿verdad?, algo fundamental, que el retraso no significa ausencia y que la demora no implica derrota, hermanos. Lo que parecía el final era en realidad el escenario perfecto para una manifestación mayor de la gloria de Dios. No sanó a un enfermo, le dio vida a un muerto. Así es que tu problema en el Señor está resuelto, ¿sí? Así es que así es la obra de Dios
cuando confiamos en Él, más allá de nuestra lógica, Él está dispuesto a responder. Así es que si tú estás en un problema en donde dices, estoy viviendo estoy en agonía porque tengo un problema muy grave, yo te digo, no te desanimes, porque si cumplió en Cristo las profecías, que fortalece a otros creyentes y que demuestra que confiar en Él vale la pena. La fidelidad de Dios es como un ancla de nuestra alma. Cuando todo parece incierto, hay una verdad, hermanos, que sostiene al creyente, que Dios es fiel. Su fidelidad no depende de nuestro desempeño, sino del carácter eterno de Dios. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, hermanos. Aferrémonos a la fidelidad de Dios porque nos va a permitir va a permitir que nosotros podamos tener paz en medio de la incertidumbre, que podamos tener esperanza y no con desesperación, hermanos. ¿Sí? Confiar en que Dios tiene el control y descansar en sus promesas. La fidelidad de Dios es el ancla que sostiene el alma en la tormenta de uno que cree en Él. ¿Sí? El Mesías también fueron registradas para que hoy tengamos plena confianza en la fidelidad de Dios. Cada profecía cumplida nos recuerda que Dios nunca falla. Si cumplió con lo que prometió acerca de la primera venida de Jesucristo, también va a cumplir cada una de sus promesas para nuestra vida y el glorioso regreso de Cristo, porque Cristo está a las puertas, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a orar. Recuerden que nuestra palabra, nuestra fe descansa en que Dios siempre cumple su palabra. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie.
Padre Celestial, gracias porque eres fiel, porque tu palabra, Señor, se cumple en quien decide creerte, Señor. Hoy hemos visto que cada profecía acerca de Jesucristo se cumplió conforme a tu perfecto plan y esto fortalece nuestra confianza en ti. Te pedimos que aumentes nuestra fe para creer en cada una de tus promesas. Ayúdanos a vivir con la certeza de que tú nunca faltas a tu palabra y que siempre cumples tus propósitos en el tiempo perfecto. Que este conocimiento no solo llene nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón para seguir a Jesús con obediencia, amándole y siendo fieles. Haznos testigos valientes de que Él, Jesucristo, es el Mesías prometido y el Salvador del mundo, de nuestra vida, Señor. Y que lo que anunciamos a aquellos que no lo conocen, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres fiel, aunque no te puedan ver. Y que te puedan contemplar, Señor, a través de la obra que haces en nuestra vida. Así es que, Señor, esperamos con gozo el cumplimiento de todas tus promesas y el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, y donde nosotros, Señor, también estaremos presentes. En el nombre precioso de Jesús oramos a ti. Amén.